Quise compartirte entonces para iniciar una frase y es, la cuestión no es tratar de que todo funcione desde nuestra mirada adulta, ¿sí? Sino la respuesta está en saber entrar en el mundo de tus niños y poder tener la capacidad de ver, entender y descifrar el mundo desde los ojos del niño. Digamos que este espacio es fundamental porque cuando tienes un hijo de 0 a 6 años, te das cuenta que muchas veces cuando tu hijo está en ese rango de edad, tiendes a ver y a moldear o a querer moldear todo desde tu mirada adulta, ¿sí? Que coma como yo quiero, que duerma como yo quiero, que salude como yo quiero. Pero en realidad la respuesta no es esa, sino saber, ok, ¿cuál es el mundo de mis niños? Es decir, ¿cómo es la forma en la que ve, entiende, comprende, asimila mi niño, ¿sí? Cuando tiene 6 años o menos. ¿Cómo es el desarrollo de su cerebro en ese momento? Para poder ver o que tú puedas ver, descifrar y entender el mundo de tus niños desde su momento de vida, desde el momento de vida de tu niño y no desde el momento de vida tuyo. ¿Por qué? Uno, voy a decirte algunas diferencias básicas entre un adulto y un niño. Uno, el adulto ya tiene su cerebro totalmente desarrollado. El niño lo tiene totalmente inmaduro. Dos, un adulto ya es consciente de un poco de su tema emocional, sabe más o menos cómo autorregular sus emociones. El niño tiende a, digamos, expresar de forma pura cada emoción que siente y le cuesta, de cierta forma, hasta dónde es aceptable y respetuoso con los demás, hasta dónde no. Y tres, tú ya llevas, por decirlo de alguna manera, muchos años en este mundo versus tu niño. Por consiguiente, tú ya sabes qué es permitido, qué no, qué está bien visto hacer, qué no, qué se puede hacer, qué no, por ejemplo, qué se puede hacer en casa, qué se puede hacer en colegio, qué se puede hacer en otros espacios públicos. Tu niño no, porque pues es nuevo, por decirlo de alguna manera, en este mundo y apenas está a través de ensayo y error probando todo. Entonces es fundamental tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, hoy estaremos basándonos en todo lo que te voy a compartir en un libro que tuve la oportunidad de leer de una psicóloga que debo decir que admiro demasiado. Es el primer libro que me leo de ella y lo recomiendo, me pareció súper completo y súper fácil de leer. Es un libro que se llama La crianza feliz, de Rosa Jové. ¿Cómo cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años? Alimentación y lactancia natural, rabietas, control de esfínteres, sueño. Es un libro en realidad muy completo. Ahí te comparto la portada para que vayas y lo busques desde, digamos, la librería que tengas más a la mano o desde la plataforma online que puedas acceder. Es un libro, digamos, hermoso, muy recomendable, muy fácil de leer. Entonces, todo está basado hoy en lo que he tenido la oportunidad de recopilar, que me parece más importante, de este libro Rosa Joven. Porque si hablamos de todo el libro, pues no acabaríamos nunca porque son demasiadas cosas. Vamos a enfocarnos en lo que ella habla de esas bases. Mirar con ojos de niño, ¿no? Y aquí Rosa Jovet comparte una frase que me parece genial de un autor de apellido Dumas que dice, la voy a leer, dice, la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas. ¿No? Mirar con ojos de niño, entonces, ahí a qué se refiere esta autora, esta psicóloga. Básicamente es importante darnos cuenta que muchas veces queremos ver la realidad de esos niños a través de los ojos adultos, ¿no? De la mirada adulta. Y incluso ahí Rosa Jovet dice, ok, es que incluso uno va a una librería, ¿no? O esas tiendas donde venden libros de educación para niños, y hay muchos libros peyorativos, dice ella, que se enfocan es en los niños, ¿no?
Pórtate bien, el pequeño dictador, cómo sobrevivir a los hijos, cómo evitar la tiranía en los niños. Y ella dice, ok, es que muchas veces estos títulos son así de peyorativos porque los escribimos los adultos para los adultos, ¿no? En ningún momento nos hemos detenido a pensar cómo se sentirían esos niños con esos títulos de esos libros, por ejemplo. Y mira que dice ella, ok, es que el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho a la propia imagen, se tenga la edad que se tenga. Esos títulos dañan la imagen del menor, ¿no? De esos menores. Y no se tiene en cuenta. Y digamos que, ¿qué es importante? No podemos empezar a educar a esos hijos sin darnos cuenta que así como yo adulto tengo derechos, esos niños tienen derechos. Tal vez lo sabes, tal vez no, pero desde el año 1989, si no recuerdo mal, cuando tuve la oportunidad de revisar eso, se estipuló la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, ¿sí? Reconociéndolos como seres distintos a los adultos y que son sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, es fundamental darnos cuenta, por tanto, que los niños tienen los mismos derechos que nosotros los adultos. Muchas veces, en automático, decimos, ok, es que, y esto quiero que lo veas de la forma más comprensiva y clara posible. Ay, no, es que mi hijo es muy irrespetuoso conmigo. Reflexionemos. ¿Soy respetuoso con mi hijo? Ay, es que mi hijo es muy grosero conmigo. Reflexionemos. ¿Soy grosera con mi hijo? Ay, es que mi hijo me ignora todo el tiempo cuando le hablo. Reflexionemos. ¿En algunos momentos has caído en ignorarlo? Ay, es que mi hijo todo el tiempo agrede físicamente a sus compañeros. Reflexionemos. ¿Alguna vez has caído en el uso de golpes con tu niño? Muchas veces caemos en automático en querer exigir a esos niños cosas que incluso nosotros no les damos. Fácil pedir, fácil exigir, difícil dar, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que muchas de las situaciones de la crianza mejoran y tenderían a mejorar si en lugar de dirigir mi mirada a ese niño, enfoco primero mi mirada en mí, en ese reflejo, en ok, mi hijo grita. ¿Dónde habrá aprendido eso? ¿En qué momentos tal vez he gritado, sea mi hijo o en casa? Mi hijo ha visto eso y lo aprendió, creyó que esa era la forma de interactuar con nosotros. Fundamental tener eso en cuenta porque ni los niños son los malos, los malvados, que te toman el pelo, que te tratan de manipular, pero tampoco yo soy el malo. Simplemente sí es importante que para ver y entender las cosas de los niños, es importante verlas y entenderlas desde el lugar de esos niños, mirar con ojos de niño. Ok, muchas veces, y lo he hablado últimamente mucho en, en todos mis canales digitales, y es, ok, muchas veces creemos que hay que extinguir ciertas cosas que no son no deseadas por mí que tiene ese niño. Pero ojo, a la hora de la verdad para ese niño solo es una conducta, ¿no? Es decir, cuando tu niño, digamos, tiene alguna conducta difícil que te cuesta manejar, trabajar, entender, corregir, antes de querer caer en controlarla, en extinguirla, en eliminarla, reflexiona. ¿De dónde viene que reaccione así? ¿De dónde viene que grite, que lance cosas, que saque la lengua, que sea grosero, que no haga tareas, que sea desobediente, en fin? Es decir, ¿qué sucede detrás? Hacerte un paso atrás para poder ver, ok, es que la superficie es esa, pero detrás de esto lo que le está pasando es, no sé, le cuesta regular sus emociones. Ahí es lo que necesitas trabajar con tu niño. Y cuando puedes ver desde la mirada de adulto nos enfocamos en la superficie, pero desde los ojos de niño, ver las capas debajo de esa conducta
que tiene, qué está pasando, ahí podrás ver cada vez más con ojos de niño. El eje no es simplemente extinguir esas conductas, sino ver detrás de eso qué sucede. Saber que, ok, yo merezco respeto como adulto, claro, pero también mi hijo merece respeto por ser otro ser humano, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, quiero compartirte una frase de Rosa Jové que trae en su libro y es, no debemos caer en el error de ver la educación de los niños desde un solo ángulo. Tenemos que darles voz, saber ponernos en su lugar, solo así podremos entenderlos. Y la comprensión es el primer paso para solucionar el problema. ¿Sí? Fundamental tener esto en cuenta porque no es ver la situación desde un ángulo, sino verla desde el ángulo adulto, pero también desde el ángulo de esos hijos, ponernos en ese lugar y darnos cuenta que muchas veces nos enfocamos exclusivamente en corregir a esos hijos, pero muchas veces necesitan otra cosa, ir al fondo para trabajar eso, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. ¿Listo?